Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven, qué bueno que hacen clic en este espacio de Neopolítica TV. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hoy viernes ya, fin de semana, amigos cibernautas. Viernes 25 de mayo del año 2018, a días ya de iniciar las campañas electorales de diputados locales, porque las otras campañas de las que hablamos para senadores, para diputados federales, para presidente, para senadores, para gobernador en muchos estados, esas ya están en marcha. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, amigos cibernautas. Para todos aquellos que ven el panorama político, para todos aquellos que están pendientes de las campañas, porque hay que decirlo, hay mucha gente a la que no le interesan las campañas, no le interesan los candidatos, no le interesa la política, y es válido también. Pero para todos aquellos que están metidos en la política, que observan los porcentajes, que observan las encuestas, las tendencias electorales, pues simple y sencillamente, amigos cibernautas, hay muchas cosas que ver de lo que está sucediendo. La otra campaña, la otra contienda, que tiene que ver con no nada más lo que es la candidatura a la presidencia de la República, no nada más lo que se refiere a la preferencia electoral en el sentido de que Morena encabeza todas las encuestas. No nada más con que Ricardo Anaya pues sea el más cercano, lo digo entre comillas, porque cuando decimos el más cercano, hablamos de una cierta cantidad de puntos porcentuales de diferencia entre un 10 y un 15%, porque Andrés Manuel se ubica entre un 40 y un 45%, y Ricardo Anaya en aproximadamente un 30, un 31 o 32%, seguido de José Antonio Meade, que alcanza un 18, un 20, un 22% aproximadamente, y con este tercer lugar de José Antonio Meade, la diferencia sería de aproximadamente un 20, un 25% contra el puntero, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Pero es importante mencionar, amigos cibernautas, lo que estamos viendo cuando, de acuerdo con la encuesta La Otra Contienda, la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por PT, Morena y PES, podría, escúchelo usted muy bien, esto es lo importante de lo que le quiero decir, podría Morena, PT y PES tener la mayoría en ambas cámaras en el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno,
Recuerde que la Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados y la de senadores por 128. Y de acuerdo con la encuesta, la otra contienda, preferencias para diputados y senadores de consulta Mitofsky, correspondiente a mayo, sin mencionar candidatos, la referida alianza alcanzaría 29.2% de preferencia electoral, lo que significaría un máximo de 298 diputados federales y un mínimo de 236 de un total de 500 en disputa. Eso es lo que se está manejando en este momento, amigos cibernautas, la preferencia para diputados federales y por lo que respecta a la integración del Senado de la República, Morena, PT y PES sumarían 73 legisladores como máximo y 51 como mínimo. La Cámara Alta, repito, tiene 128 integrantes. La alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano sumarían 50 senadores como máximo y 28 como mínimo. La coalición PRI, Partido Verde y PANAL alcanzarían 40 como máximo y 18 como mínimo. Según dicha encuesta, 2 senadores máximo se llegarían a la Cámara Alta por la vía independiente. La encuesta Mitofsky revela que panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano sumarían 120 diputados federales como mínimo y 176 como máximo. Según la última estimación de diputados del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, alcanzarían 105 legisladores federales como máximo. La encuesta Mitofsky anticipa como máximo un diputado federal independiente, resultado pues de lo que va a salir de las urnas el 1 de julio. Y aquí habría que tomar en cuenta también, amigos cibernautas, que un 28% no declaró por qué partido va a votar. Fíjese usted muy bien, un 28% que bien puede hacer la diferencia a favor para uno o para otro partido. No declaró por quién iba a votar. Y desde luego habría que tomar en cuenta que esta situación podría hacer la gran diferencia, amigos cibernautas. Un 28% no declara su preferencia electoral, no declara por qué partido va a votar o no declara por qué candidato va a votar. Estos números generales son alcanzados a través de sacar el balance de las encuestas en todos los estados para poder alcanzar cifras. Recuerde usted que en cada estado están sacando encuestas para más o menos determinar quién va a ganar la gubernatura, cuántos diputados van a ganar X partido o determinado candidato. Y de todo este mundo de encuestas, si no mal recuerdo que son más de 15,000 encuestas que se han hecho, de personas que han sido encuestadas, más bien dicho, de estas 15,000 personas que están encuestadas, sacan un porcentaje importante que, bueno, nos podría dar como resultado que la Cámara de Diputados Federales y la Cámara de Senadores tengan esta conformación. Todas las encuestas que le han sacado a las gentes, en la gran cantidad de encuestas, se están sacando los números para ver cómo quedaría conformada
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, pues. Entonces, de todas estas encuestas se dice que el partido Morena, PT y PES alcanzarían aproximadamente, amigos cibernautas, un 29.2%, que sumado a todo esto estaríamos hablando pues de un máximo de 298 diputados federales de esta alianza Morena PT-PES y un mínimo de 236. Entonces, nada más para tomar en cuenta esto, para que usted lo analice. De todas las encuestas, la sumaron en una sola para sacar los porcentajes de todas las encuestas, para sacar los porcentajes de cómo estaría conformada o cómo estaría conformado el Congreso de la Unión. Se lo dejo de tarea para que usted lo analice. Se dice que Morena, repito, alcanzaría 298 diputados como máximo y un mínimo de 236. Por lo que hace al Senado, tendrían 73 legisladores como máximo y 51 como mínimo. Le seguiría el PAN, amigos cibernautas, que sumarían aproximadamente 120 diputados federales como mínimo y 176 como máximo. Y después viene el PRI, que alcanzaría 100 legisladores como máximo y 62 como mínimo. Por lo que hace a los senadores, el PRI tendría 40 senadores como máximo y 18 como mínimo. Y bueno, la alianza PAN-PRD tendría 50 senadores como máximo y 28 como mínimo. Es decir, estaría primero Morena, PT y PES, luego estaría PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, y luego estaría PRI, Partido Verde, PANAL. El PRI se convierte prácticamente en la tercera fuerza electoral. En un tercer lugar ha terminado hasta el día de hoy. Recuerde que de aquí al 1 de julio pasan muchas cosas, y tome en cuenta usted también que un 28% de los encuestados no ha declarado su preferencia. No ha dicho por qué candidato o por qué partido votaría. Esto se lo comento para que lo tenga usted en cuenta, amigos cibernautas. Bueno, hay otro tema muy importante de la señora Nestora Salgado, esta señora que José Antonio Meade la exhibió como una delincuente, como una secuestradora, que es candidata plurinominal de Morena PT-PES al Senado de la República por Morena, quien se encuentra en medio de las acusaciones del candidato del PRI, José Antonio Meade. Su caso, el caso de Nestora, ha desatado, amigos cibernautas, dimes y diretes en contra y a favor. Nestora Salgado, candidata al Senado de Morena por la vía plurinominal, se encuentra en el centro de la contienda presidencial a raíz de que José Antonio Meade la acusara de ser una secuestradora y reprochara su candidatura o la candidatura que le dio Andrés Manuel López Obrador durante el segundo debate presidencial. La acusación del candidato ha generado una discusión sobre qué hay detrás del encarcelamiento de Salgado en agosto de 2013 y su posterior liberación en marzo del 2016. Desde un principio, el caso de Nestora ha sido polémico. Defensores de derechos humanos han abogado por su inocencia, aunque hay voces que también han denunciado abusos. Salgado, Nestora, mantiene 3 procesos abiertos en Guerrero
después de que la fiscalía de ese estado apelara las sentencias que la exoneraron de 2 cargos de secuestro y 1 por homicidio calificado, según reportó este miércoles El Financiero, que tuvo acceso a documentos oficiales. Nestora era una policía comunitaria de Olinalá, de Guerrero, de donde es originaria. Nestora Salgado nació en 1971, tiene doble nacionalidad tras vivir varios años en Estados Unidos. Ella ha declarado que tuvo que dejar México en 1991 en busca de una mejor vida. En 2012 volvió a Olinalá, que por entonces ya estaba afectada por una violencia que tenía sumida a varias regiones del país, entre ellas Guerrero. Nestora sostiene que a su regreso al país buscó apoyar a los ciudadanos y habitantes. En octubre del 2012, los pobladores de Olinalá conformaron una policía comunitaria a la que Nestora se sumó, la cual fue nombrada coordinadora regional de autoridades comunitarias. Salgado fue recluida en agosto del 2013 por elementos del Ejército y la Marina, acusado de los delitos de homicidio, robo y secuestro. En un primer momento fue retenida en un penal de máxima seguridad en Nayarit y luego fue trasladada a Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Argumentó Nestora Salgado que la policía comunitaria a la que pertenecía mantenía el respaldo del gobernador de Guerrero y de los pobladores de su comunidad y que se encontraba conformada bajo el amparo de la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. La Casa de Justicia que encabezaba Nestora Salgado es una instancia en la que los pueblos imparten justicia y en donde las personas víctimas de algún delito acuden a interponer las denuncias ante el sistema de justicia comunitaria. Ahí se da seguimiento a las investigaciones y se establecen predios de reeducación. En marzo, 18 de marzo del 2016, 3 jueces de Guerrero determinaron la falta de pruebas ante los delitos que se le imputaron y tras 2 años y 7 meses, Nestora Salgado fue liberada. Nestora Salgado en este momento se encuentra en el centro, en el ojo del huracán, precisamente porque se dice que es una persona que fue secuestradora y a pesar de que fue liberada, José Antonio Meade la acusa de ser una delincuente. Nestora Salgado también acudió a la Procuraduría General de la República a interponer una denuncia en contra de José Antonio Meade y además pide que José Antonio Meade se retracte de lo que ha dicho y que le está causando un daño porque la está difamando. Lo cierto es que en Guerrero, la Procuraduría, pues más bien dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero ha admitido hasta el momento 5 casos contra la polémica desatada durante el segundo debate por el candidato del PRI del Verde, José Antonio Meade. De los 6 casos, el Tribunal Superior de Justicia hasta el momento ha admitido 5 tras la polémica, por lo que pues se reabren estos procesos judiciales en contra de Nestora Salgado. El proceso judicial contra Nestora Salgado se ha reabierto. La Fiscalía de ese estado apeló el auto de libertad de 6 causas penales que hace más de 2 años le otorgaron jueces federales a la candidata de Morena al Senado y excomandante de la policía comunitaria. Pues ahí tiene usted que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, hasta el momento, repito, ha admitido 5 tras la polémica desatada durante el segundo debate por el candidato del PRI y del Verde, José Antonio Meade,
quien acusó a Salgado de ser secuestradora. Amigos cibernautas, el caso de Nestora Salgado está grave. El próximo 14 de junio, en la Sala Penal 4 del Poder Judicial de Guerrero, realizará una audiencia de vista en donde se analizará la apelación que interpuso el Ministerio Público en contra del auto de libertad que en marzo del 2016 dictó en favor de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. En esta primera audiencia, en lo que los magistrados determinarán la confirmación, revocación o modificación del dictamen de las acusaciones penales que se le hacen a Nestora Salgado por los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad personal. Ayer la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Martí estuvieron en una conferencia en la que se dieron testimonios de personas que fueron secuestradas por Nestora Salgado. Ahí narraron los hechos que les sucedió, la forma en cómo las detuvieron, en cómo las privaron de la libertad, en la que le exigían por su libertad precisamente 5,000 pesos. Y ahí es donde se nos hace un poco enredado el asunto, porque resulta que un secuestrador, ¿cuándo va a pedir 5,000 pesos? Lo cierto es que dicen, como acabo de señalar también, que estas policías comunitarias tienen un centro de justicia ahí, en donde aquel que comete un delito es recluido ahí, se hace la reparación del daño en algunos casos, y en los que procede, pues se les fija algunas multas. Voces en contra, voces a favor de Nestora Salgado, que mantienen en el ojo del huracán su candidatura. Amigos cibernautas, un hecho que amenaza con seguir avanzando, porque como les repito, el 14 de junio el Poder Judicial de Guerrero analizará la determinación de la confirmación de la revocación o la modificación del dictamen de las acusaciones penales que se le hacen a Nestora Salgado por los delitos, repito, de secuestro agravado y privación de la libertad personal. Ahí analizarán todos los resolutivos que se dieron de la libertad de esta persona. La confirman, la revocan o la modifican. En marzo del 2016, esta señora fue dejada en libertad y bueno, prácticamente nuevamente se encuentra en el ojo del huracán Nestora Salgado. José Antonio Meade abrió este debate precisamente en el segundo debate, cuando acusó a Andrés Manuel López Obrador de solapar a delincuentes y de incluso quererlos llevar al Senado de la República. Esta polémica que mantiene a López Obrador y a Nestora Salgado en el ojo del huracán ya rebasó al propio Napoleón Gómez Urrutia, quien también ha sido señalado de delincuente y que no puede ser senador porque incluso no tiene la residencia en el país, porque desde hace aproximadamente 10 años está exiliado allá en Canadá. Entonces, en este momento, Andrés Manuel López Obrador enfrenta también el escrutinio público de todos aquellos que dicen que se ha convertido en refugio de criminales su partido Morena. Ahí está el debate de este asunto que abrió José Antonio Meade precisamente en este segundo debate, y que ha dicho que promete evitar que criminales lleguen al Senado. De llegar a la presidencia, dice José Antonio Meade, asegurará que los delincuentes estén en la cárcel y no en el Senado. Es lo que ha dicho José Antonio Meade, lo más destacado de esta polémica que se genera el día de hoy, amigos cibernautas, a propósito de las campañas presidenciales, a propósito de los candidatos al Senado, de los candidatos a las diputaciones federales, a propósito precisamente de los candidatos a gobernadores, a presidentes en algunos estados, a diputados locales. Es lo que vivimos hoy, amigos cibernautas. Regresamos.
Una breve pausa, no tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por hacer clic ya en este fin de semana, amigos cibernautas, viernes ya. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Oiga, Miguel Ángel Yunes Linares, ave de tempestades en muchos casos. Trata uno de comprender cómo es la política, la verdad que es algo complicada. En plena campaña electoral salen todos los demonios, ¿no? Le conoce uno de todo a los políticos, hasta cuántas queridas amantes quelites tienen, cuántas cuentas bancarias tienen, cuántas propiedades tienen, en dónde la tienen. En fin, son muchas cosas que salen durante las campañas, ¿no? O sea, son los ataques por todos lados, ¿no? Y desde luego esto, pues, implica conocer cosas que a veces desconocemos, ¿no? Por ejemplo, lo de esta señora de Nestora Salgado, que le acabo de comentar en el bloque anterior, pues mucha gente desconocía que Nestora Salgado había estado en la cárcel por secuestro, por decir, ¿no? Por ejemplo, mucha gente desconocía que José Antonio Meade también estuvo involucrado en lo de la estafa maestra, fue secretario de Desarrollo Social, ahí junto con Rosario Robles, cuando estuvo ahí, protegió, no hizo nada. Lo de Ricardo Anaya, de su nave industrial, 54 millones que recibió de su amigo Manuel Barreiro, que es investigado en Europa, pero que aquí en México pues no le han formalizado alguna denuncia más que mediáticamente, ¿no? Lo de AMLO, de que AMLO está muy enfermo, de que tiene un médico de cabecera que viene de Miami, que ha realizado más de 150 visitas a nuestro país. Es más, que dicen que está de cabecera ya con Andrés Manuel López Obrador. Imagínese usted la cantidad de dinero que ha de pagar Andrés Manuel López Obrador, que dice que está enfermo de la columna, que está enfermo del corazón, y por eso en la comisión permanente han pedido que todos los candidatos, es una iniciativa que están poniendo ahí, ¿no? Que se quiere una iniciativa aprobar con respecto a que todos los candidatos a la presidencia de la República lleven un dictamen médico para saber en qué condiciones de salud está. Porque no vaya a ser, ya sabe usted, la presión enorme que es ser un presidente de la República, le dé un infarto, se muera o quede mal. Digo, en el peor de los casos que se muera, ¿no? O bueno, como usted lo vea, si es peor o es mejor. Pero imagínese usted que quede lisiado con una parálisis. Son muchas cosas, amigos cibernautas, que hay que analizar. Y esto lo conocemos en las campañas electorales. Mire usted, aquí en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares lo están acusando de que hizo un pacto de impunidad y es cómplice en el saqueo del Instituto de Pensiones del Estado. El Instituto de Pensiones del Estado, que ha sido severamente saqueado, yo no sé qué tanto de cierto sea esto, pero ahí están lo que está saliendo hoy. Los pactos de impunidad del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares derivaron en una justicia selectiva, incluso en el tema de desfalco a la reserva técnica del IPE, afirmó el abogado de la coalición de pensionistas independientes, Juan José Llanes Gil del Ángel. Sostuvo que la Fiscalía de Veracruz no investigará a dónde fue a parar el dinero de los pensionados y trabajadores. Recuerde usted que en la época de Javier Duarte de Ochoa saquearon al Instituto de Pensiones del Estado. Hubo varios funcionarios que tuvieron que renunciar porque el Duarte daba órdenes de que el dinero de los pensionados los transfirieran para hacer algunos otros pagos según, ¿no? Y el dinero desaparecía. Lo dejaron en total quiebra.
Dice, dice el abogado, nosotros nos dimos cuenta que iba a existir impunidad en este régimen. Una de las personas denunciadas ya se murió en la impunidad, que fue Acela Servín, exdirigente, ¿no?, de los trabajadores del Estado. Nos dimos cuenta que iba a haber impunidad cuando Acela Servín destapó al ahora candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Ahí nos dimos cuenta que iba a haber impunidad. Lo anterior en alusión al evento realizado en agosto del 2017, cuando en el estadio jalapeño Heriberto Jara Corona, ante unos 20,000 maestros pertenecientes al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Estado, se presentó Yunes Márquez y el gobernador en conmemoración de los 55 años de fundación del sindicato, cuya líder moral fue precisamente la ya fallecida Acela Servín, hasta su fallecimiento, quien el pasado 1 de mayo también formaba parte del consejo directivo. Era la líder moral, pues, así como cuando la Quina, ¿no? El líder moral, cuando Yonitud Barrios, ¿no? Era el líder moral, así Acela Servín, esta señora, pues era pues la líder moral, ¿no? Y ahí los trabajadores pensionados dicen que cuando se presentó a la conmemoración del 55 aniversario de la fundación del sindicato, llegó Yunes Linares y llegó Yunes Márquez, su hijo, y ahí se dieron cuenta que había un pacto de impunidad para no conocer el destino de todo el dinero saqueado. Con la complicidad se habla también de los líderes del CEPSE, ¿no? Bueno, el abogado del instituto de esta coalición de pensionistas independientes recordó que la coalición de pensionistas denunció en su momento a los integrantes de dicho consejo, señalándolos como probables responsables del desfalco de la reserva técnica en la administración de Javier Duarte. Recordó que además de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, el mismo órgano de fiscalización superior ha presentado las suyas, derivadas de las observaciones que realiza a las cuentas públicas que no fueron solventadas. Si pensaban que las denuncias de la coalición en contra de quienes dirigieron el IPE en contra del consejo directivo estaban realitas, la del órgano de fiscalización superior trae una tonelada de papeles de pruebas, dice el señor Juan José Llanes Gil de El Ángel. Pensionados, pues, están reclamando el desfalco precisamente en el Instituto de Pensiones del Estado, en donde el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares parece ser que es cómplice precisamente de esto, porque les está otorgando impunidad. La Fiscalía General del Estado no ha hecho nada. El CEPSE es el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Estado, y hay una organización que es la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado, que pide que se castigue a quienes saquearon los recursos del Instituto de Pensiones del Estado. Así están las cosas. Han dicho que el fiscal Jorge Winkler tiene que responder porque no ha investigado o no ha generado avances por las denuncias que presentaron desde el 2016. El abogado de esta coalición planteó que el gobernador ordenó a los diputados locales no atender la iniciativa popular presentada por los jubilados para dar autonomía al Instituto de Pensiones del Estado. No darle autonomía al Instituto de Pensiones del Estado. La iniciativa que se creó por la Comisión Legislativa Especial para atender la problemática del IPE es inviable, pues no es posible modificar la estructura de un organismo público descentralizado.
Así lo afirmó la presidenta de Coalición de Pensionistas Independientes, Adriana Chávez Tejeda. La iniciativa que se creó por la Comisión Legislativa Especial para atender la problemática del IPE es inviable. Por esta razón, junto con integrantes de esta organización, acudieron al Congreso del Estado y presentaron una iniciativa popular que busca, entre otras cosas, la autonomía constitucional del Instituto de Pensiones del Estado. La verdad que hay que recordar que esta Comisión Especial Legislativa para estudiar y proponer alternativas a la problemática del IPE plantea en su propuesta de reforma que el Consejo Directivo del IPE se amplíe pasando de 13 a 15 miembros. Así estaría integrado por 5 representantes del gobierno del Estado, un representante del legislativo, 6 representantes de los organismos sindicales. Pues la cosa es que a pesar de que se necesita una nueva estructura administrativa, pues parece ser que no va para adelante. Los legisladores no están ayudando a esta gente. Y bueno, el dinero ha desaparecido. Lo más grave es que el dinero ha desaparecido. Los diputados locales se hacen ojo de hormiga, se hacen de la vista gorda, como se dice, y han abandonado a su suerte a estas organizaciones para no escuchar sus reclamos, y la Fiscalía del Estado tampoco hace nada y acusan a Miguel Ángel Yunes Linares de ser cómplice, de haber o de seguir callando en el robo de los recursos del Instituto de Pensiones del Estado por la anterior administración, y no hay ningún solo personaje que estuvo en el Instituto de Pensiones del Estado que esté en la cárcel pagando el delito pues que se cometió ahí en este organismo que es el Instituto de Pensiones del Estado. Los pensionados, pues, la gente de sus pensiones que prácticamente le robaron su dinero, el corrupto de Javier Duarte de Ochoa y los ladrones que llegaron al Instituto de Pensiones del Estado. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos nuevamente de regreso, ya en la recta final de nuestro programa NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Ayer estuvo por acá Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN-PRD Movimiento Ciudadano al gobierno del estado. Hizo una visita a Coatzacoalcos, también hizo una visita a Minatitlán. Y bueno, hoy anduvo por acá, se dice, y también por Acayuca. Miguel Ángel Yunes Márquez, uno de los fuertes candidatos al gobierno del estado, pues ahí anda, pues en todo el distrito de la zona sur, en toda la zona sur, moviéndose de un lado a otro. No cesa en su campaña, eso sí hay que decirlo, es uno de los candidatos que recorre intensamente el estado de Veracruz, muy a diferencia de lo de Morena con Cuitláhuac García, que si acaso una o que otra vez ha venido por acá. Pero los que son candidatos de Morena, digo, del PAN-PRD y del PRI, constantemente andan por esta zona, saben lo que significa el voto de los ciudadanos por esta zona, muy alejados pues de aquellas campañas en donde prácticamente se la pasaban detrás de un escritorio. Actualmente el candidato requiere de recorrer todos los destinos de norte a sur para ganar una contienda electoral. Lo de Cuitláhuac García ya lo sabemos, está esperanzado en que la corriente, el efecto peje, lo lleve también al triunfo electoral. Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García están prácticamente pues en un empate. Sí, unos hablan de que Miguel Ángel Yunes va ligeramente arriba, otros hablan de que es Cuitláhuac García, pero aquella diferencia que traía Cuitláhuac García ya no es tanta el día de hoy con respecto al candidato del PAN-PRD. No hay esa gran diferencia, sin embargo, la verdad es que todavía falta un mes y Cuitláhuac García sigue confiado en el efecto peje para ganar la gobernatura del estado. Hemos visto los debates sin el ánimo de lastimar o de ofender a nadie, sin el ánimo de quedar bien con nadie, pero sinceramente Cuitláhuac García deja mucho que desear. Es un personaje que no sabe absolutamente nada de la administración pública. No conoce pues nada de la administración pública. Muy a diferencia de Miguel Ángel Yunes Márquez y de José Francisco Yunes Zorrilla, que han sido presidentes municipales y que han sido diputados también. Ayer jueves anduvo por acá Miguel Ángel Yunes Márquez, hizo una visita al mercado Morelos, señaló el gravísimo problema que hay de inseguridad, no solamente en Coatzacoalcos, sino en todo el estado, y dijo que los gobiernos de Morena son los responsables de lo que está pasando en la ciudad y que la incapacidad de los gobiernos morenistas está muy alejado de lo que realmente el pueblo quiere de sus autoridades municipales. Señaló que la responsabilidad constitucional de dar seguridad a los ciudadanos es de los alcaldes. El gobierno es coadyuvante, la responsabilidad es de los alcaldes que no han ayudado en el tema, no han formado policías municipales, no han invertido. Yo como presidente municipal, teniendo gobiernos en contra, logré que Boca del Río fuera la ciudad más segura en este momento. El gobierno del estado está haciendo un gran esfuerzo, refiriéndose a su papá Miguel Ángel Yunes Linares. Pero mire, veamos algo. Es cierto que estos presidentes municipales de Morena, tanto de Coatzacoalcos como de Minatitlán, sí les falta mucha formación para poder atender los graves problemas de inseguridad. Es cierto,
El gobierno del estado también tiene que coadyuvar. Pero aquí lo más importante de todo es que hay recursos del SUBSEMU que llegan a las autoridades municipales que no están utilizando este dinero para brindarle seguridad a los ciudadanos. Dinero que llega federal, que no sucede como en otras administraciones, hay que decirlo, que se entrega puntualmente a las administraciones municipales y no sabemos en qué se están utilizando. Dinero que va directamente al rubro de seguridad, por lo que pues esperemos que los alcaldes de Morena, aquí de Minatitlán, de Coatzacoalcos, creo que también de Jaltipan, si no mal recuerdo es un candidato de Morena, pero allá no se escucha tanta inseguridad, no se escucha mucho, tanto en Coatzacoalcos como en Minatitlán, y el gobierno del estado desde luego también tiene que poner su parte para poder corresponder, o en un área de corresponsabilidad poder asumir esta situación tan grave que vivimos aquí en Coatzacoalcos y en toda la zona sur. Con todos los ayuntamientos, el gobierno del estado debe de trabajar sin fines partidistas y desde luego sin que tenga cierta inclinación por algún partido político o por algún candidato. En la ley así debe de ser, ¿no? Pero la realidad a veces es distinta. Lo importante de todo aquí es que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene que asumir también su responsabilidad para que en caso de que llegue al gobierno del estado no nos salga con el cuento de que no puede trabajar coordinadamente con Morena porque es de otro partido político. Yo creo que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene toda la habilidad, esperemos que así sea, en el caso de ganar la gubernatura del estado de Veracruz, que se coordine muy bien. Este gravísimo problema, esta enorme preocupación que trae el candidato que lo ha dicho, el candidato del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes Márquez, debe de centrarse en hacer políticas públicas que mejoren la seguridad en el estado de Veracruz, no solamente en el sur del estado. Mejores policías, capacitaciones, tecnología, que los recursos públicos destinados al área de seguridad realmente se canalicen y se implementen estrategias que den resultados. Eso es lo que el pueblo demanda de Miguel Ángel Yunes Márquez, de José Francisco Yunes Zorrilla, de Cuitláhuac García. Sabemos que la situación en el estado de Veracruz está grave, gravísima, pero al menos vemos respuestas más concretas en Miguel Ángel Yunes Márquez, que está dispuesto a entablar un diálogo, un puente con todos los alcaldes aquí de la zona sur. Ha recorrido el distrito, sigue recorriéndolo y esperemos que realmente en el caso de ganar, que cumpla todas las promesas que ha venido diciendo en su campaña, al igual que José Francisco Yunes Zorrilla. Miguel Ángel Yunes Márquez ayer estuvo en Coatzacoalcos y bueno, a pesar de que es el talón de Aquiles, no nada más de Miguel Ángel Yunes Márquez, sino de todos los candidatos, habla con claridad y dice que en el rubro de seguridad todas las autoridades deben de estar inmiscuidas. Y eso es lo que quiere escuchar el ciudadano, que no se deslinden de la responsabilidad que a cada quien le toca. Miguel Ángel Yunes Linares tiene posibilidades, amplias posibilidades de llegar al gobierno del estado, y entonces sí tendrá que cumplir con los ciudadanos este rubro tan gravísimo, tan preocupante, que es el de la seguridad, y devolverle al estado de Veracruz un poco de tranquilidad, porque sinceramente la situación está muy difícil, amigos, en esta etapa que vivimos en plena campañas electorales, donde te prometen muchas cosas, desde luego, pero hay que analizar cada una de las propuestas.
así como Miguel Ángel Yunes Linares dice que implementará estrategias para combatir al crimen organizado y no se deslindará de la responsabilidad que le toca, así también José Francisco Yunes Zorrilla ha venido hablando de sus propuestas en materia de seguridad. La diferencia está aquí en que José Francisco Yunes Zorrilla se encuentra en un tercer lugar. De aquí al 1 de julio pueden pasar muchas cosas, es cierto, pero los que compiten realmente en esta elección para gobernador es Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García. Cualquiera de estos dos puede ser el próximo gobernador y tiene que haber compromiso. La otra gran diferencia es que Cuitláhuac García, si acaso una que otra vez ha venido por acá al sur del estado, ahora vendrá, creo que si no mal recuerdo, el 27 de mayo, o sea el próximo domingo, si me corrigen por ahí, pero creo que sí, el 27 de mayo, el próximo domingo, estará Andrés Manuel López Obrador en la zona sur, estará en Acayucan, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, y ahí volveremos a ver a Cuitláhuac García. Pero mientras, este señor de Morena no se para por acá, por el sur, no le interesa. Él está confiado en el efecto Peje para ganar la gubernatura del estado. Así que el ciudadano tiene que analizar, el ciudadano tiene que sopesar, el ciudadano tiene que medir, el ciudadano tiene que valorar a los candidatos con cada una de las ofertas que hacen. Porque ¿de qué nos va a servir a Cuitláhuac García como gobernador si no sabe ni qué va a hacer como gobernador del estado? Lo mismo que está pasando en Minatitlán, lo mismo que está pasando en Coatzacoalcos con estos presidentes municipales que no saben qué hacer. El ciudadano tiene que analizar, tiene que ver quién le conviene más. No se trata de quedar bien con alguien o quedar mal con alguien. Se trata de ser objetivos, propuestas reales y de ver quién las dice y cómo las dice y qué piensa hacer al respecto. Usted tiene la última palabra el 1 de julio. Así que hay que analizar muy bien las opciones políticas que tenemos en este momento de campañas electorales, amigos cibernautas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, un excelente viernes. Nos vemos el lunes, si así el Creador lo permite. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.